Mi nombre es Estefanía Araya, fundadora y socia del emprendimiento Educare. Educare es un emprendimiento que viene a darle apoyo y guía a los padres de familia. Consta de teachers, nanas, psicóloga, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y nutrición. ¿Por qué tenemos un programa tan amplio? Bueno, vamos a estudiar un poquitito acerca del niño en general y vamos a aprender que el niño se divide en muchas áreas y que es importante que todas se vayan reforzando de manera en conjunto. El tema es cómo mejorar la educación desde casa. Primero que todo les voy a explicar un poco, con mis propias palabras, qué es la educación. La educación es un sistema de una formación práctica y metodológica. ¿Qué nos permite este sistema? Nos permite adquirir habilidades en el camino, nos va a permitir adquirir conocimientos desde la edad preescolar hasta el colegio y universidad. También nos va a permitir un desarrollo y un conocimiento. También vamos a crecer, vamos a aprender a hacer ciertas cosas que nos van a forjar al adulto próximo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la educación virtual. Bueno, como bien lo sabemos, la educación virtual ha venido a ser todo un tema en estos momentos, desde hace casi ya un año, que ha venido a cambiarnos tanto a los docentes como a los alumnos y los padres de familia. La educación virtual es un reto, vino a retarnos, vino a retar a mí como docente el saber cómo enseñarle a los niños, el saber cómo llegar hasta a aportar en su conocimiento. Vino a retar también a los niños. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a asistir al sistema, a tener a la maestra al lado y a tener a sus compañeritos también. Entonces, bueno, es un reto general. Y también a los padres de familia o a los encargados. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados, a pesar de que habían tareas, exámenes y otras pendientes y responsabilidades con los niños, no es lo mismo a tener que ser el apoyo directo del niño. A pesar de que la docente está por medio de la computadora, el niño necesita la guía y necesita la ayuda. También la interacción, como lo dije, no estamos yendo al sistema, entonces hay una interacción nula. No estamos desarrollando los temas tal vez de la forma que quisiéramos y como lo podríamos hacer dentro de un aula. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no se da la parte vivencial. También la parte de concentración es un tema muy importante. No es lo mismo el estar sentado en un pupitre viendo a tu maestra, escuchándola directamente, a tener que estar en una computadora donde tal vez se enciende y se apaga una luz, que aquí al lado está mi juguete, que está el tele, que tengo tal vez el ruido de la gente que también está en la casa. Entonces, bueno, ha sido una prueba también de concentración bastante grande. Es un desafío tecnológico. ¿Por qué es un desafío tecnológico? Bueno, tal vez no todas las maestras tenemos las habilidades con una computadora o tenemos la destreza y la facilidad de montar algún programa, alguna presentación, que esa es la forma en la que hoy en día le estamos enseñando a los niños. También crea cierto tipo de incertidumbre. La incertidumbre para nosotras como docentes, si estamos haciendo llegar la información de forma correcta, y la incertidumbre para los niños, de que no tienen la seguridad de lo que se está dando, no tienen la seguridad de que si están haciendo algo bien correctamente. No es lo mismo el que la maestra se acerque a tu pupitre a revisarte algo, a tal vez que la niña no le dio tiempo de explicar algo, de corregir algo, hay que mandarlo y mientras le llega la maestra, lo revisa, bueno, se vuelve un proceso un poquitito tal vez tedioso y lerdo, lo que va a crear incertidumbre en los niños. También aquí lo puse en mayúscula, ellos son unos campeones diarios, son unos héroes diarios, porque están atravesando un montón de situaciones y un montón de sentimientos y lo están sobrellevando de la forma correcta. Tal vez nosotros como adultos exigimos un poco más o pensamos que ellos deben lograr X o Y y es un proceso que ellos deben ir logrando paso a paso. Tenemos que tener la paciencia y tenemos que entender, ser tolerantes con respecto a su nivel de entendimiento por medio de la virtualidad. Voy a hacer un pequeño paréntesis para
decirles que en los comentarios pueden hacer preguntas que van a ser contestadas al final de la presentación. Entonces, si alguien tiene alguna duda o una pregunta, con muchísimo gusto la puede ir formulando y al final, en la medida de lo posible, va a ser respondida. También les coloqué la parte del aprendizaje efectivo. ¿Por qué les coloqué esto y por qué para mí es tan importante? Bueno, el aprendizaje efectivo es lo que todos queremos. No solo ustedes como padres de familia, como encargados, sino que yo también como maestra, como docente, quiero tener un aprendizaje 100% efectivo con los niños. Cosa que no lo puedo comparar de forma virtual a forma presencial. ¿Qué busca el aprendizaje efectivo? Busca fortalecer la creatividad. Son cosas que la podemos dar a través de la vivencia. Es algo 100% presencial. No quiere decir que forma virtual no lo vamos a desarrollar. Quiere decir que tal vez va a ir a un paso más lento, como normalmente cuando tenemos al niño de frente y tenemos una pizarra y tenemos cosas para explicarles que ellos puedan ver, por ejemplo, un proyecto científico, una feria. La diferencia entre hacerlo virtual y hacerlo presencial es abismal. Son experiencias continuas también, no es algo que nosotros exponemos un día y lo dejamos de ver. Hay cosas que se exponen todos los días y para que las cosas sean continuas se necesitan muchas horas que tal vez la virtualidad no lo permite. Tal vez en centros e instituciones privadas se da un poquitito que puedan conectarse más horas y demás, más no en la pública. Entonces el tiempo se limita muchísimo. Y aquí les puse los tipos de inteligencia. Esto es muy importante para mí y debería serlo para los padres de familia. Entonces los voy a invitar a que por favor me pongan muchísima atención en las siguientes diapositivas porque les voy a explicar un tema que son inteligencias múltiples y esto les va a permitir a ustedes facilitar el aprendizaje en sus hijos. Hay 8 inteligencias múltiples. La primera inteligencia múltiple es la lingüístico-verbal. Esta inteligencia está relacionada con todo lo que es lectura y todo lo que es lenguaje. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro hijo aprende por medio de esta inteligencia, podemos buscar herramientas y facilitarle el proceso al niño. También está la inteligencia lógico-matemática, que esas tienen afinidad los chicos que les gustan las cosas de razonamiento, de secuencia, de solución, de orden, van a tener una mayor facilidad. La musical, la palabra lo dice, hay temas de interpretación y de composición. La espacial es la relación entre un objeto y otro, es la conciencia de esto, y también se dan los temas de mapas y de direcciones. La sinestésica corporal, obviamente es todo lo que tenga que ver con movimiento, inclusive lo que es deporte y actuación. Intrapersonal, todo lo que tenga que ver introspección, yo conmigo misma. Todo lo que tenga que ver también con la reflexión y la planificación del niño. Interpersonal, bueno, relaciones sociales, facilidad de conversación, facilidad de comunicación y de entender a los demás. Y la naturalista tiene que ver con todo lo que es entorno y ambiente. Entonces, ¿por qué este tema es tan importante? Porque nosotros vamos a conocer la forma en la que nuestro hijo le es más fácil entender. Entonces vamos a buscar el medio para que sea más fácil para el niño entender la materia. ¿Cómo lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar por medio de una actividad que implique movimiento, porque su niño necesita estar en constante movimiento, aprende más si se está desplazando de un lugar a otro. A veces tendemos a decir que si el niño está sentado y que si se está moviendo y que si está aquí, no está poniendo atención. No es así. Es un niño que tiene un aprendizaje de otra forma que tal vez uno que sí está 100% concentrado y viendo a su docente. Para hacerles esta parte un poco más sencilla, les puse aquí ciertos ejemplos por medio de profesiones acerca de las inteligencias múltiples. Entonces, lingüístico-verbal, una periodista. Todo lo que tenga que ver con lectura, con lenguaje. Lógico-matemático, un científico. Va a llevar orden, va a llevar secuencias, va a llevar métodos. Musical, un cantante.
espacial, arquitecto, inclusive un ingeniero civil. Sinestésica y corporal puede ser un actor, puede ser un bailarín, un profesor de educación física, por ejemplo. Intrapersonal, un psicólogo, les hice énfasis en la parte de reflexión y entendimiento. Interpersonal, una docente. Naturalista, un biólogo. Se va a interesar por todo lo que sea naturaleza y ambiente. Por otra parte, hablando también de lo que es el aprendizaje efectivo, les voy a dar un par de técnicas y un par de tips para que ustedes tomen en cuenta en su diario. La motivación es muy importante en los niños, no quiere decir que ustedes van a estar ni que tengan todo el tiempo para estar tal vez al lado de él, echándole porras por decirlo de alguna forma. No, es motivar, es hacer consciente al niño de lo que está viviendo y de que está bien el cómo lo está llevando. Concentración, obviamente fomentar lo que sea el tema de concentración, ayudarle, buscar técnicas de que si él es un chico que le gusta estar en movimiento, qué sé yo, poder ponerle una bolita de esas que antiestrés puede ser para que él esté moviéndose, para que no tenga que estar tal vez moviéndose de la silla. Fomentarles el interés. ¡Wow! ¡Qué chiva lo que vas a aprender hoy! O cuando terminó la clase, contame qué aprendiste hoy, qué comentó tu compañera, qué te comentó la maestra, y esto les va a hacer a ellos un involucramiento mayor con lo que aprendieron. La actitud es muy importante en lo que nosotros como adultos le vayamos a transmitir a los niños. Eso se va a ver reflejado 100% en su estudio. El tema de organización, vamos a tener todo bien estipulado, no vamos a andar en carreras, no vamos a sentarlo rapidísimo y termine la clase y termine la tarea porque tenemos que ir al súper. Todas esas cosas afectan a los niños y obviamente no va a crear un aprendizaje efectivo. La comprensión, como les dije al inicio, es muy importante tener tolerancia y que nosotros seamos capaces de entender lo que ellos están pasando y el ayudarles a que ellos pasen eso de forma correcta, hacerles el tema un poco más ameno. Y la repetición. Entonces, todo esto que les expliqué lo vamos a hacer todos los días. Los niños aprenden por medio de repetición. Por eso cuando los niños están bebés, usualmente la mamá, el papá o la persona que está cerca le está diciendo mamá, mamá, papá. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender por medio de esa repetición. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los primeros tips como motivación, interés, actitud y los repetimos constantemente, ellos lo van a hacer parte de su vivir. Entonces, al día siguiente van a recordar, van a tener una motivación, van a tener una buena actitud. Entonces, por eso es tan importante que tomemos en cuenta estas técnicas que nos van a ayudar a que ellos tengan un aprendizaje efectivo. Emociones en tiempos de pandemia. Bueno, siempre han sido muy importantes para mí las emociones y el que los niños puedan entender lo que sienten, aparte de entenderlo, también puedan expresarlo y puedan saber cómo manejarlo. El niño también se siente triste, el niño también se siente enojado, no siempre deben estar felices por ser niños. Entonces ellos deben de entender su sentimiento, deben sentir si su emoción en ese momento es enojo, entonces ellos deben aprender a manejar el enojo. ¿Qué voy a hacer cuando estoy enojado? ¿Qué me recomendó mi mamá, mi maestra, mi psicóloga, mi abuelita recomendar? ¿Qué me recomendó hacer cuando estoy enojado? Entonces, el niño va a tener una botellita sensorial, por ejemplo, unas botellitas que podamos realizar para que él baje su sentimiento, baje su emoción del momento. Entonces, cuando el niño sea capaz de aceptar su emoción, va a ser capaz de manejarla. Por eso es tan importante en este momento que los niños aprendan a expresar lo que sienten. Sentidos para la recepción de información. Bueno, todas las emociones, según como yo esté en mis emociones, voy a recibir la información. Entonces, si hay un día que yo tal vez no tengo la mejor actitud o me siento muy cansada, obviamente la información no va a llegar de igual forma a que si es un día que yo estoy 100% feliz, que me siento orgullosa de mí misma, que tengo la mejor actitud. Entonces,
vamos a buscar la forma de aprender a manejar esas emociones para que ellos puedan tener una mejor recepción de información. Las emociones positivas, como les dije, entre más emociones positivas, la información, aunque sea más compleja, va a ser más fácil de llegar a nuestro cerebro y de analizarla. Y pues emociones 100% naturales y normales en una educación virtual puede ser frustración, vergüenza, ansiedad y orgullo. Ellos se van a frustrar tal vez porque hay 20 niños diciendo, niña, niña, teacher, profe, yo quiero darte la respuesta, quiero ser yo, quiero explicarte, quiero enseñarte mi dibujo. Y de forma virtual eso es muchísimo más complicado. Entonces ellos pueden generar cierto tipo de frustración y sentir que tal vez que la docente no le está poniendo atención, que nadie quiere ver su dibujo, que él no está haciendo parte de la actividad. La vergüenza, hay muchos niños que son tímidos, que tal vez el estar frente a una pantalla le va a generar una emoción de sentirse cohibido tal vez y no va a querer participar de igual manera que si está con los niños al lado y todos levantan la mano, yo también voy a levantar la mano. Como les dije, los niños aprenden por medio de la repetición. Entonces, si algún niño levanta la mano para participar, eso va a ser motivación para que los demás también lo hagan. Ansiedad, el mismo tema que les dije de que teacher, yo quiero hablar, yo quiero contarte qué pasó el fin de semana y simplemente no hay tiempo, no podemos dejar que todos los niños cuenten qué hicieron el fin de semana porque se van los 40 minutos de clase, entre otros aspectos, partes que son parte importante de mencionar. Y el orgullo obviamente también muchas veces llega a tocar fibras muy internas que son de mucha importancia y que debemos aprender a enseñarles. Yo voy a aprender como adulto a enseñarle al niño cómo detectar lo que siento y cómo trabajar con eso. Bueno, el aspecto social en este momento es nulo. No hay, la educación es un espacio social, como les dije al inicio, es un sistema social que nos ayuda a adquirir conocimientos y habilidades. Y si en este momento estamos teniendo cero parte social, entonces imagínense en la recepción de la información. Por eso es que tal vez se han dado muchos casos que ya están volviendo a la presencialidad y los niños no lo están logrando tal vez como lo lograban antes, les está costando la parte del recreo, les está costando la parte de tener ya, tal vez no 30, pero sí 5 compañeritos al lado para compartir, para conversar, ya perdieron la habilidad. Y bueno, hay un involucramiento nulo con la maestra, con la información, a veces no llegan las fotocopias, a veces no tienen el material en mano, entonces todas esas cosas van a perjudicar el aprendizaje del niño. Los horarios en educación virtual. Tal vez el estar en casa nos permite que nos levantemos un poquitito más tarde, nos permite que recibamos la clase en la cama y nos permiten ciertas cosas que, vamos a ver, no quiero decir que están mal, pero no son recomendadas. El niño debe tener una rutina, el niño su cuerpo debe entender que se levanta a las 6 de la mañana, su cuerpo debe entender que tiene que cumplir y respetar un horario, que si él entra a las 7 de la mañana a clase, no puede levantarse a las 6:50, 6:55, el cuerpo tiene que entender que ya el día empezó y que ya están en pie. Entonces es muy importante cumplir el horario al 100%. Alimentación y educación virtual, de igual forma es importante que los niños cumplan con todos los tiempos de comida, que mantengan una alimentación balanceada. Recordemos que la pandemia nos ha traído un cierto tipo de sedentarismo, no hay acceso tal vez a un play, a un jardín como lo había antes, no hay acceso a un recreo. Antes los chiquitos salían al recreo y entraban todos sudando porque ya terminaron, ya desahogaron, ya eso no existe. Entonces por eso es tan importante mantener una alimentación balanceada en ellos. Snacks saludables, el estar en casa nos permite ir a abrir la alacena cada 5 minutos.
Y si la alacena está llena de galletas, créanme que lo que van a comer son un montón de galletas. Entonces vamos a intentar también mantener snacks saludables que le permitan a ellos no tener un cambio de vida tan drástico a pesar de una pandemia. También obviamente estar constantemente tomando agua va a ayudar al cuerpo a un montón de funciones más. Espacio físico en educación virtual. Bueno, es muy importante, como les dije, la educación virtual permite que los niños reciban la clase en la cama de mamá, en un sillón, en la cama de papá. Lo ideal sería que los niños estén en una mesa, que estén en una silla cómoda, que sus pies lleguen al suelo y si no llegan, le ponemos los libros que sean necesarios o un banquito o algo para que el cuerpo de ellos esté 100% cómodo tal cual estuvieran en la escuela. Eso les va a permitir a ellos saber que aparte de estar cumpliendo un horario, están cumpliendo con la responsabilidad de la parte educativa y no va a ser tan difícil cuando ellos vuelvan a la presencialidad el choque del cambio de que tengo que estar tal vez sentado en un pupitre. Entonces, lo ideal sería que estén en un lugar claro, que estén en un lugar ventilado y cuidar la postura que ellos vayan a tener. Aquí les coloqué ciertas imágenes para que ustedes vean ejemplos de cómo ellos deben estar sentados de forma correcta, ya sea si están utilizando un cuaderno o si están utilizando la computadora. Inclusive la postura de la visión es un tema muy importante de ellos. Vamos con el tema del acompañamiento. Bueno, evidentemente se sabe que hay papás que del todo no pueden acompañar a sus hijos, que tal vez están en casa pero están cumpliendo también con su jornada laboral y deben sentarse a estar en una reunión o cumplir ciertas responsabilidades. Pero es muy importante que si son niños en edades preescolares se dé un acompañamiento casi total. Las clases no van a durar 4 horas, entonces tal vez unos minutitos que los niños estén acompañados les va a brindar a ellos, aparte de seguridad y una mejor autoestima, una guía al saber cómo voy a hacer las cosas. Eso le va a permitir un aprendizaje efectivo. Si el chiquito hace en la hojita tal cual a él se le ocurre, tal vez no va a aprender y no se va a cumplir el objetivo que la docente tiene en ese momento. Entonces, por eso es importante que en edades preescolares exista una guía y un apoyo. Aquí lo coloqué, el acompañamiento total lo vamos a hacer cuando sean en edades preescolares, tal vez primero y segundo grado inclusive, que los niños todavía no tienen el conocimiento tal vez de lo que sean letras, de lo que sean los números como tal. Y complemento a lo estudiado, como les dije, la información no llega siempre al 100%, entonces es importante que para nosotros como padres de familia asegurarnos de que los niños están aprendiendo, hagamos un complemento, hagamos tal vez una actividad. Yo sé que no todos tienen tal vez la habilidad para enseñar, entonces busquemos la forma de complementar lo que ellos están estudiando en la escuela. Esto es muy importante y quiero que de verdad lo practiquemos con nuestros hijos, si tenemos un esposo, un abuelito, alguien que tengamos nosotros. Siempre es muy importante elogiar el esfuerzo y no el resultado. Si a nuestro hijo le vamos a decir que es el mejor porque se sacó un 100, cuando se saque un 95, él va a decir, no soy el mejor. A pesar de que existan un montón de razones, que se equivocó en un detalle, que no puso atención suficiente a la hora de leer una pregunta. Entonces vamos a elogiar siempre el esfuerzo, la dedicación que el niño hizo, aunque el resultado, aunque tenía que pintar un círculo y se salió, lo intentó, se sentó, se concentró en eso. Entonces es muy importante, esto es parte de la motivación y la actitud que le vamos a dar a nuestros hijos a la hora de aprender. La fortaleza, la resiliencia y el carácter en los niños se ha formado increíblemente en los últimos meses. Entonces, como docentes y como padres de familia, lo que debemos es fomentar y elogiar todo el esfuerzo, toda la dedicación y todos los aspectos positivos que cada niño ha logrado. Bueno, por acá
voy a responder unas preguntas que tenemos en las redes sociales. Vamos a ver, la primera dice, ¿cómo lograr la concentración de los chicos, especialmente en escolar? Más cuando tiene una condición DA. Ok, en este caso es muy importante que ustedes aprendan la inteligencia. Lo primero que les hablé de las inteligencias múltiples, ustedes aprendan la forma más fácil de aprender del niño. Usualmente si tiene una condición de este tipo, el niño va a necesitar movimiento. Entonces vamos a hacer un juego. Si está aprendiendo los colores, pues vamos a poner bolitas de colores por todo lado y esto le va a permitir al niño andar corriendo por todo lado, va a estar aprendiendo y va a tomar la bola del color que uno le indicó. Entonces vamos a buscar la característica principal de su tipo de inteligencia y vamos a intentar ayudarle por ese lado. Vamos a intentar, como les dije, tener un espacio que si vamos a tener solo, vamos a ocupar una hoja, un lápiz y la goma, tener solo eso acá, que el alrededor esté lo más posible desocupado, que no tengan a mano nada que los vaya a permitir desconcentrarse más de la cuenta. Es recomendable estar cerca del estudiante cuando está en clase virtual. Esto si el niño lo necesita. Muchas veces los niños necesitan la guía o necesitan un empujoncito. Si ustedes ven que el niño del todo logra responder todas las actividades, logra responder las preguntas que se le están haciendo y no necesita, al final se puede hacer como un cierre de la clase. Mi amor, hoy aprendiste que de 2 más 2 es 4. Entonces, en la vida práctica, y le ponemos un ejemplo de la vida real en la casa, o en la tarde vamos a practicar esa parte en específico con manzanas, acomodando el cuarto, los juguetes, ciertas cosas. Entonces vamos a intentar llevar lo que ellos aprenden a la casa. Por eso es tan importante la presencialidad, porque tenemos una parte vivencial, es una experiencia continua de los chicos y en este momento del todo no existe. Entonces, los mismos niños van marcando la pauta. Si ellos tal vez piden ayuda o si ustedes sienten que transmiten seguridad al niño por estar cercano a él, yo los invito a que si tienen la oportunidad también de tiempo, que lo hagan, porque eso les va a generar a ellos un ambiente de tranquilidad y les va a ayudar a su aprendizaje efectivo. ¿Qué recomienda cuando un niño tiene TEA? Bueno, este es todo un tema. El niño debería llevar un especialista también que le dé ciertas recomendaciones de acuerdo a su tipo de inteligencia. En este caso debemos ser 100% respetuosos y tolerantes con los niños que tienen TEA. ¿Por qué? Porque ellos van a ir a su ritmo. Entonces, si el niño tal vez en ese momento no se siente cómodo, no está tranquilo en la clase, lo mejor es que el niño no esté en la clase. A él le van a enseñar 10 temas ese día, pero si ese niño no tiene tal vez la tolerancia para estar frente a la computadora, no lo va a aprender. Así la docente se lo repita una y otra vez. Entonces es importante también en estos casos de niños con condiciones especiales que se respete lo que ellos también necesitan en ese momento. Tal vez si se tiene el tiempo, si se tiene la oportunidad, si se tiene tal vez un tutor que va a casa, que en estos casos puede ser recomendado, tal vez anotar en una hoja los temas, cosas que hicieron falta. ¿Para qué? Para que el niño cumpla con los objetivos. Dependiendo de la edad también, eso va a marcar. Si el niño con TEA es de edad preescolar, la edad preescolar va a llegar hasta los 8 años más o menos, de 0 a 8 años, entonces ellos usualmente no van a aguantar tal vez toda la clase virtual, así sean 40 minutos o así sea en caso de ciertas instituciones privadas que hacen todo el horario normal. Entonces lo que vamos a hacer es respetar la necesidad del niño y que ellos mismos sean quienes vayan marcando la pauta. Aquí tenemos otra pregunta. Mi hijo dice que no le gusta estudiar, pero le gusta aprender, no le gusta hacer tareas. ¿Alguna recomendación? Ok, bueno, vamos a ser 100% francos. De un 100%, tal vez al 70% no nos gustaba estudiar.
Porque son pocas las personas que dicen, a mí me encanta estudiar, hoy voy a ir y me voy a leer el libro de estudios sociales. No, eso no es una realidad en todos los niños. O sea, como puede ser que otros lean las enciclopedias y no está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Este niño tal vez necesita una motivación extra. Yo siempre le digo a los padres de familia de mis alumnos que es muy importante cuando nosotros motivamos y premiamos a los niños. Y voy a hacer un paréntesis muy grande. El premiar a un niño no es igual a que le voy a comprar una cajita feliz. No es igual a que voy a ir a la Universal y le voy a comprar el juguete más chiva. O le voy a comprar, o voy a gastar dinero. Son cosas que implican un gasto económico, un gasto de tiempo, no es una necesidad. El niño tiene 11,000 juguetes que no usa. Entonces, vamos a premiar otro tipo de cosas. Ejemplo, a mi hijo le encanta jugar con bombas de agua, estallar bombas de agua. Entonces, mi amor, vamos a hacer un intento, vamos a motivarlo, vamos a tener buena actitud para con ese niño, vamos a hacer la mitad hoy de la tarea porque es una hoja. Entonces realizamos la mitad hoy y la mitad mañana. Y cuando logremos todas las tareas que tenemos en una semana, el sábado vamos a comprar globos y vamos a reventar los globos de agua y vamos a jugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Motivar a los niños a que realicen su tarea, a que no lo sientan como una obligación, a que digan, yo voy a hacer la tarea por partes, no importa, y voy a obtener una recompensa el sábado. ¿Y qué vamos a hacer con esto de la mano? Vamos a fomentar el tiempo en familia, vamos a buscar calidad de vida en familia. Entonces, el hijo, el niño, la persona, el adulto, más adelante se va a recordar más cuántas veces mamá y papá jugaron con él que cuántas cajitas feliz le compraron. Entonces hay que buscar otro tipo de premios. Que al niño le encantan ver las películas de Star Wars. Bueno, entonces el domingo toda la mañana vamos a hacer una saga de Star Wars y vamos a comprar palomitas. Y no hay un gasto económico tampoco porque no todos tenemos la facilidad económica de hacerlo. Entonces vamos a ir motivándolos a los chicos, no los vamos a obligar ni les vamos a poner tal vez a las 8 de la noche cuando ya están cansados. Entonces vamos a buscar la hora idónea, que ellos estén descansados, que no tengan hambre y buscar la forma de motivarlos, no obligarlos tal vez a hacer todas las hojas que sean de tarea, sino buscar la forma de distribuirles las responsabilidades. ¿Cuántas horas se recomienda de clases virtuales? Bueno, esto es un tema que también va variando dependiendo de la edad. Los niños muy pequeñitos lo que van a aguantar tal vez son clases de 40 minutos. Entonces, pueden tener varias clases de 40 minutos, pero es importante que entre esas clases los niños no estén bajo la luz de una computadora, de un iPad, de una tableta, se levanten, se muevan, se coman algo, hagan otro tipo de actividad. Cuando es tal vez un niño más grande, tal vez vaya a aguantar un poquitito más. Pero por ejemplo, pasa que están conectados todo el día y que en la tarde viene el tutor y que en la tarde las ponen a hacer las tareas. Eso no es natural para un niño. El niño necesita sus tiempos de ocio, el niño necesita moverse, aunque sea ponerse un par de tenis e ir a dar una vuelta a la manzana. Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta. Y si también el niño, nosotros como adultos los conocemos y más como padres de familia, entonces el aprender a saber cuándo el niño está cansado, cuándo necesita detenerse, cuándo necesita moverse, porque bueno, los niños necesitan estar en movimiento usualmente. Entonces vamos a tomar todos estos aspectos en cuenta. ¿Cómo hago para desarrollar las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples no se desarrollan. Yo tengo una inteligencia múltiple. Entonces, si yo son 8, yo puedo tener características de varias. Entonces, no las voy a desarrollar. Mi cuerpo naturalmente y yo como humano naturalmente voy a tener ya desarrollada una inteligencia múltiple. Entonces, yo voy a buscar actividades que potencien esta inteligencia múltiple. Yo no puedo buscar que mi hijo tenga la inteligencia múltiple que sea la musical, cuando no le gusta la música, cuando no le gusta ningún instrumento, cuando no es su fuerte. Entonces debemos
saber cuál es el fuerte de nuestro hijo y buscar la forma y buscar actividades de potenciar y de que él se sienta cómodo. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Yo creo que estamos por acá. De verdad espero haberles ayudado bastante a ustedes. De igual forma, si alguno tiene alguna otra duda, puede encontrarnos en redes sociales. Nuestro nombre es Educare Teachers and Nannies. Ahí está también mi número de teléfono por si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Espero de verdad haber sido de suficiente ayuda para ustedes. No olviden nunca, siempre les digo esto, el estudio es muy importante y todas las habilidades que ellos desarrollen, pero el amor que los niños necesitan es base fundamental de lo que ellos van a hacer en el futuro. Entonces, sería todo. Muchas gracias, muchísimo gusto y que tengan una linda tarde.